Estás escuchando Milenio 3 por Ayuka Nanika. Muchísimos amigos nos están diciendo que habíamos olvidado un tema primordial. Y es cierto, como este programa lo hacemos con vosotros, nos damos cuenta. Hay todo tipo de noticias en las noticias del año que vamos a ir eligiendo. Y una cosa importante, semana a semana iremos quitando el último puesto para ver qué noticia definitivamente se queda como la principal para todos vosotros, la más importante, el caso más, vamos a decir, profundo y que muestra la auténtica realidad del misterio, posiblemente. Nos habíamos olvidado, y nos lo estáis recordando constantemente, de los sonidos. Nos habíamos dejado en el cajón desastre los extraños sonidos de la Tierra, que han aparecido en diferentes puntos del planeta y que han asombrado a miles, por no decir millones de personas. Así que a ver si Guillermo León, tiempo real, puede añadir a la lista de 5 temas un sexto: los extraños sonidos de la Tierra. Y de sonidos, de alaridos y de misterios seguimos hablando, porque había una noticia del informativo pasado que prometimos ampliar. Se resume con un nombre muy sonoro, muy tenebroso, yo jamás lo había oído hasta la semana pasada, y que se debe pronunciar algo así como Butaya. Deberíamos a las 2:07 poner antecedentes a nuestros amigos y decirles quiénes son los Butaya. Lo que parecía una leyenda da la impresión de que tiene rudimentos y elementos reales. Tiene elementos reales porque hay personas que han sido atacadas por estos seres, sean lo que sean, humanos o otro tipo de seres que todavía pues las fuerzas de seguridad no han logrado saber ni resolver ese misterio. Son unos tipos que se dedican a atacar, en algunos casos a chupar la sangre, por ejemplo, de animales a los cuales degollan antes. También atacan a las mujeres, al parecer quieren su sangre, en algunos casos las han violado y en otros casos han acabado con sus vidas. Hay ya muchas muertes, hay muchos ataques. En Sri Lanka la gente ya tiene mucho miedo. Han surgido todo tipo de teorías, de conspiraciones sobre quién son. Son los demonios engrasados, así los llaman, pero es que esto no es de ahora, es que es una historia que comienza hace lo menos 30 años. Hace 30 años ya hubo ataques de estos seres Iker, luego pasaron y ahora de nuevo hay un reflote en el que se están produciendo pues verdaderos enfrentamientos entre la gente, porque ya incluso vecinos de las aldeas creen que pueden ser este tipo de demonios y han sido linchadas algunas personas. Que no eran Butaya. Que no eran Butayas. Siempre ocurre cuando la histeria colectiva, bueno, pues se desata, y lo hemos contado en más de una ocasión, al final pagan inocentes. Prometíamos, a raíz de las noticias de la semana pasada, había temas que luego siempre dan para más, ¿no? Yo me quedé con ganas, bueno, saber qué hay de verdad en esto. Y hemos investigado, el equipo ha estado trabajando sobre la senda de esto que nos parece terrible, auténticos demonios humanos actuando hoy en el siglo XXI. No estamos hablando de las míticas sectas de los Tugs o algo así de hace 100 y pico años, no, estamos hablando de septiembre de 2011. ¿Qué hemos logrado saber sobre los Butaya hoy? Pues nos hemos puesto en contacto con Charles Haviland, él es corresponsal de la BBC en Colombo, en Sri Lanka, y ha ido hasta alguna de esas aldeas donde se están produciendo. En esta semana, Iker, ha habido 12 ataques. 12 ataques de Butayas en esta misma semana. Él se ha recorrido algunas de las aldeas para ver qué ha ocurrido, para entrevistar a las personas que han logrado salvarse y también para darse cuenta de que el fenómeno se está produciendo y que hay un verdadero caos entre la población, porque hay todo tipo de teorías que iremos desarrollando a lo largo de esta noticia, Iker. Si quieres, él nos va a comentar en el primer corte que tenemos ¿desde cuándo viene esta tradición? ¿Se trata de una leyenda o es verdad que estos seres han existido y ahora están actuando de nuevo? Hay una mezcla de hechos reales y ficticios aquí. Tradicionalmente en Sri Lanka la gente ha creído en estos demonios grasientos que asaltaban a las mujeres, robaban, que vestían de negro y que rebozaban su cuerpo con grasa para dificultar que pudieran ser atrapados. Y la gente te cuenta que sí, que hace 20 o 30 años en Sri Lanka existían. Es difícil distinguir la realidad de la ficción. Ahora, desde hace un mes, el miedo ha vuelto, y la gente piensa que esto sí que es verídico. No como fantasmas o demonios, sino como ladrones reales.
real thieves. Pues los ataques son reales, como él nos decía, alguna gente lo ve como fantasmas o como demonios, otros los ven como personas de carne y hueso, y porque hay una teoría de la conspiración, de esas que tanto le gustan a Santi. Y también, pues fíjate, a mí me ha recordado una cosa que vivimos nosotros mismos con los lobos. ¿Os acordáis que cuando fuimos a entrevistar a la gente que estaban atacando su ganado, los lobos decían, es que las autoridades los han echado? Bueno, pues en este caso pasa exactamente lo mismo. Que piensan que el gobierno ha echado los butayos. Exactamente, piensan que las autoridades han soltado a estos hombres para que ataquen, para que se produzcan esos pues asesinatos en algunas ocasiones. En fin, para que haya una confrontación entre la población. ¿Y por qué piensan eso? Pues porque han visto que la mayoría de ellos, cuando han sido perseguidos, se refugian en recintos militares o policiales, con lo cual creen que se trata de gente que puede pertenecer al gobierno. La escena que acabas de contar, el butaya engrasado, Santi, Javier, el personaje, el extraño, el que es forastero y viene y altera la comunidad, y encima mata, degüella o hace lo que sea, luego dicen, imagino que habrá algo de leyenda aquí, no lo sé, se oculta en instalaciones militares. Es como vivir una gigantesca novela de conspiración, pero está pasando ahora mismo en Sri Lanka, y yo me estaba imaginando, estaba un poco ensoñando ese hombre, un tanto orondo, tez pálida, sombrerito y paraguas, empezando sus míticas series de misterio. Arthur C. Clarke, ni más ni menos, que siempre presentaba su programa Misterios del Mundo, ¿no?, desde una playa en Sri Lanka. Bueno, en fin, vaya historia para él, ¿no? Podría, de estar ahí en activo, podría hacer un reportaje maravilloso. Pero está pasando ahora y tiene los condimentos típicos, primero, de las sectas desalmadas, de grupos que los ha habido, y luego este factor conspiración. El pueblo atemorizado hablando de algo que se suelta. ¿Qué opináis? Pues la verdad es que es sorprendente. Desde luego sí ha habido a lo largo de la historia, incluso de la historia muy reciente, grupos y sectas asesinas que, bueno, han mezclado el asesinato con lo mágico. Muchas veces también esa mezcla tenía componentes políticos, pero desde luego la parte del refugio en la comisaría de policía o en el cuartel del ejército, esa, por lo que yo recuerdo, es inédita. Y siguen recabándose datos, hablamos de periodistas de carne y hueso de la BBC que están trabajando sobre el terreno, que me parece algo maravilloso. Más hipótesis, que tenga un carácter étnico todo esto, porque dicen que los ataques se han producido a musulmanes y a gente de la religión tamil, pero que en cambio a gente de Sri Lanka pues que no los atacan, con lo cual parece que puede haber algo de xenofobia, o eso es lo que opinan. Se están dando todo tipo de teorías, así que yo las apunto. Charles Haviland, como decía el corresponsal de la BBC en Colombo, fue hasta allí, estuvo varias noches y él nos contaba cómo es el modus operandi de esta gente. Pero me quieres decir que el reportero ha llegado a ver estos tipos. No los ha visto, ha entrevistado a gente que se ha salvado y que los pero ha él visto. No ha llegado a verlos en acción, ¿no? A verlo, lo que se ha visto es que había una tensión muy grande e incluso cómo se ha linchado a gente. Well, generally at night, although some of the accounts from the east. Generalmente atacan por la noche, pero por ejemplo en la parte este algunos eventos han tenido lugar entre la 1 y las 4 de la tarde y después de las 7 también, lo que es un poco extraño. Lo que la gente está comentando en muchas comunidades es que creen que los militares están enviando intrusos de forma deliberada para hacer que los pueblos estén preocupados y asustarles, y así generar una seguridad mucho más controlada por todo el país. All over the country. No es descabellado y no sería la primera vez que se hace en el ámbito de las tácticas de guerra psicológica, pero en ámbitos de guerra. Recuerdo una historia que ocurrió en la guerra de Vietnam, que el Departamento de Guerra Psicológica del gobierno del ejército estadounidense mandaba escuadrones que asesinaban de forma muy específica a personas y a miembros prominentes del Vietcong, y hacían correr la especie de que estaba suelto
no me acuerdo de cuál es el nombre específico, el vampiro local, la leyenda vampírica que hay en Vietnam. Si no recuerdo mal, dejaban restos como de sangre y de ropas. Y la propia ejecución del asesinato era precisamente, había que capturar vivo al objetivo, exsanguinarlo con dos incisiones, colgarlo boca abajo, es decir, era un proceso que requería mucha sangre fría, y eso se hizo en el ámbito de la guerra de Vietnam. En Sri Lanka no hay un conflicto que justifique algo así, por más lo menos hasta donde me alcanza a mí el conocimiento. ¿Y se han comprobado los ataques y las muertes? Sí, se han comprobado, están perfectamente comprobadas, incluso de gente que ha quedado herida por esos butallas y ha logrado salvarse en el último momento. Pero también hay personas que han muerto y creen que esa sangre que utilizan sobre todo de mujeres es con fines rituales. Esa es la otra hipótesis que hay, que esté utilizando a alguien la sangre para hacer algún tipo de magia. ¿Han llegado a más conclusiones? ¿Este periodista ha llegado a saber algo más? Han llegado a saber que esta misma semana ha muerto un policía de 23 años creyendo que era un butalla, porque estaba pues deteniendo a un pescador que estaba en un lamentable estado, ebrio. Se creyeron que le estaba atacando y como era de la misma aldea de pescadores, se lanzaron contra el policía, un policía de 23 años, repito, y acabaron con su vida, lo lincharon. Y un chico de 16 años que también parece que pensaron que se trataba de un butalla y de nuevo le dieron de palos hasta matarle en plena plaza pública. Pues seguiremos muy atentos a esta información que nos parece muy extraña. Mira, Iker, el corresponsal Charles ha ido hasta Putalam. Es una localidad muy pequeña de pescadores donde una de las mujeres le explicaba cómo se había salvado del ataque de uno de esos butallas. Very much so. I went to a place called Putalam in northwest Sri Lanka. Fui a un lugar llamado Putalam en el noroeste de Sri Lanka y había una señora muy anciana que me imitó al demonio grasiento, que entró en su jardín. Me contó que se movía como un gorila, que iba vestido entero de negro, que saltaba por todos los lados, pero que no llegó a entrar en la casa. Saltó al final por encima de la valla y que se fue en una especie de motocicleta. Estaba muy temerosa de que otro intruso pudiera entrar de nuevo. Miedos así se están repitiendo en muchos lugares del país. Extraña epidemia. ¿El aspecto del retrato robot cómo era? Hay ahora varios retratos robóticos, porque la semana pasada hablábamos de personas que iban completamente desnudas, como untadas con una grasa blanca, que tenían las comisuras de los labios, parece que sangre, y el pelo bastante oscuro. Ahora también, como decía esta señora, lo han visto completamente de negro y dando unos saltos descomunales, por lo que se atribuye a este ser pues un tipo de poderes extrahumanos, así los llaman. Me gustaría que, bueno, no sé si recuerdas, Javier, año 2002 se habló de los ataques, lo decíamos la semana pasada, de una especie de ser que algunos hablaban también que tenía ciertas propiedades luminosas o luces, que llegaba a herir a personas en la India y que provocó también una histeria colectiva con apaleamientos de otras personas. Esto en el año 2002, porque nosotros empezábamos en Milenio 3 y entre la oscuridad y la penumbra veo que Santi me alza el dedo así. ¿Qué pasa, Santi? No, te quería decir que en sitios donde hay este tipo de tradiciones de sectas que practican este tipo de ritos desde hace mucho tiempo, sí hay rebrotes relativamente frecuentes. Que creíamos que estaban enterradas, pero que de repente hay un rebrote. Sí, mira, el culto Yombala de los hombres cocodrilo y los hombres leopardo en el Congo, los últimos ataques documentados, es decir, perfectamente con forenses, etcétera, etcétera, son de apenas no llega a 10 años. ¿Quiénes son los hombres leopardo y los hombres cocodrilo? Los hombres leopardo son una secta del Congo que tiene dos vertientes ese culto, que es el de los hombres leopardo y los hombres cocodrilo. Se atribuyen ellos en ceremoniales en los que se practica, entre otras cosas, el canibalismo, se imbuyen de el espíritu de esos dos animales, de esos dos grandes depredadores del Congo, y para conseguir poder, pues
asesinan a víctimas. El modus operandi, además de los hombres leopardo, es tremendamente original. Ellos se visten de leopardo, con pieles auténticas de leopardo, y utilizan una especie de garras como las de Freddy Krueger, para que nos entienda la audiencia, con las cuales descuartizan a sus víctimas, comen sus ojos, su corazón y sus manos, las manos para adquirir las habilidades de esa víctima, y además llevan zarpas de leopardo auténticas disecadas, con las cuales tapan sus huellas y dejan pisadas de leopardo, haciendo ver que han sido auténticos leopardos los que han pasado por allí. Los hombres cocodrilo actúan en los ríos, sobre todo con pescadores, gente que se aventura a las orillas del río de noche, y prácticamente con un modus operandi similar, salvo que estos se van encapuchados pues con una especie de gabanes de piel de cocodrilo. ¿Y ha habido rebrotes en la actividad de estos grupos, estas sectas, vamos a llamarlas aniquiladoras rituales? En la década de los 2000 ha habido casos. En la década de los 2000 de nuevo. Sí. En el proceso de independencia del Congo fueron muy activos, casi fueron el terror de los belgas, porque en aquel momento prácticamente circunscribían sus víctimas a los blancos, a los propios belgas. Algo muy parecido a lo que hicieron los Mau Mau en el Congo, en el proceso de independencia, en los años 50, que también eran un grupo de juramentados que realmente, curiosamente, mataron a muchos más negros que blancos, a pesar de que eran el terror de los blancos, porque se cebaron sobre todo en los negros que eran colaboradores de los colonos o amistosos con los blancos, con lo cual también generaron decenas de miles de víctimas. Y ya te digo que en el proceso de descolonización de África ese tipo de grupos fue muy habitual. Lo llamativo fue eso, que apenas hace 10 años pues en el Congo hubo un rebrote. Lo que sabemos, 2:22, es que no ha habido ninguno de estos individuos apresado, ni se le ha podido fotografiar. De momento son como fantasmas engrasados. Son fantasmas, hay 30 personas detenidas, pero no se ha podido mostrar ninguno que sea un butalla. Es simplemente porque muchas de las aldeas han llevado a esa persona detenida hasta la policía porque creían que era uno de esos demonios engrasado, pero los han tenido que soltar porque no había pruebas contra ellos. Vamos a escuchar ahora vuestra voz, la voz de los oyentes. Espero que Guillermo haya podido incorporar ese sexto tema a la encuesta, lo comprobaremos ahora mismo, y yo creo, ¿por qué? Porque está metido, ¿no? Guillermo León, capitán de la Sana, en Valecina de la Concepción, rápidamente actuado, para que tengáis, claro, no podíamos dejarnos, somos muy imperfectos, y nos habíamos dejado uno de los grandes, creo yo, misterios del año, evidentemente, esos sonidos. Hay misterios de todo tipo, y queremos saber, esta encuesta se prolongará algunas semanas, y vosotros vais a elegir el tema del año. Sobre ese tema del año nos comprometemos a investigar más a fondo, a generar un buen dossier, a intentar saber más. Pero sois vosotros, semana a semana se irá eliminando el último tema como por nominación. Elegid vosotros en Milenio 3 la noticia del misterio de este año. Y por cierto, seres grotescos, dientes afilados o comisuras de los labios extrañas y viscosos, envueltos en grasa. Este retrato robot parece muy humano o también extrahumano, y lo vais a entender. Cuando llegue el momento del archivo de Javier Sierra, lo vais a entender, porque seres de este aspecto tan terrible, aún más terrible, son protagonistas de la alucinante historia que nos trae Javier. Guillermo, como decimos, consiguió el milagro. Está ahí la sexta opción, ¿no? ¿Y cómo va? Está ahí la sexta opción, pues vamos a ver. ¿Cuál es el tema del misterio de este año 2011? Tormentas solares va ganando con un 44,9%. Le sigue extrañas muertes de animales, 19,8%. Muy cerquita Wikileaks, 19,7%. Cometa Elenin, 10,3%. Extraños sonidos de la Tierra, 3,1%. No, las nuevas caras de Belmez, 3,1%, y extraños sonidos de la Tierra, 2,2%. Pero claro, es el último que hemos incorporado. Y testimonios de gente que trabaja. Ya estamos, ¿no? Ya recibimos testimonios, todas las plataformas abiertas y sonando por vez primera en esta 11ª temporada. Es un honor, Noel Calero lo trae aquí porque tiene que estar aquí el mago, el maestro Mike Oldfield. ¿Os sorprende el resultado de momento? No, además mi apuesta es que los sonidos de la Tierra va a subir rapidísimamente y
se va a Tú haces esa apuesta en firme, ¿no? Yo hago esa apuesta y se va a batir el cobre seguramente con las tormentas solares. Pero bueno, como vamos a tener varias semanas por delante, iremos descartando según los resultados también. Un poco una Eurovisión de los temas del misterio, en el buen sentido. Sí, yo creo que además está muy bien porque así valoramos un poco, la percepción y la permeabilidad de la audiencia ante este tipo de temas. Javier, por cierto, se ha hablado de en estos días estar sometidos nosotros a una tormenta solar. Oyes unos trabajos o lees algunos trabajos científicos y dicen que no se va a afectar. Otros dicen todo lo contrario, con lo cual uno, el hombre de la calle, que decía Alex, se queda como diciendo, no sabemos nada o yo sé muy poco, ¿qué está pasando? Porque ahora mismo, incluso como tú decías, has dejado ahí caer, en algunos lugares se ha, digamos, culpado a esta masa de eyección coronaria, ¿no? Eyección de masa coronaria, perdón, se le ha atribuido la capacidad, yo no sé si exagerado o no, de generar daños importantes. Ya. Incluso en este reciente accidente de aviación que ha tenido lugar en Chile y que, en fin, se han ocupado de él todos los medios de comunicación del mundo, una de las hipótesis que se está barajando para explicar el inexplicable todavía fallo de los motores de ese vuelo, que se hubiera visto afectada por la radiación y, en fin, por las alteraciones magnéticas consiguientes. De todas maneras, si alguien quiere estar muy pendiente de esto, yo lo estoy, hay una posibilidad de hacerlo a través de las nuevas tecnologías. Uno se puede descargar una aplicación que es impresionante para el teléfono móvil o para el iPad, que se llama 3D Sun, que es de la NASA, que está permanentemente conectada con los dos satélites SOHO, que son los dos que vigilan en estos momentos, los dos ojos que tenemos los terrestres en torno al Sol. Están orbitando y dando una visión 24 horas al día de lo que está ocurriendo en la superficie de nuestro astro rey, y emite alarmas a tiempo real de lo que está sucediendo en el Sol y nos avisa de si alguna de esas tormentas, la última es de categoría X1.8, que es bastante alta, que es la que nos está afectando en estos momentos a la Tierra. Fíjate, pues, Iker, en ese accidente del avión de Chile estamos analizando unas imágenes porque se ha filmado un objeto volante no identificado justo cuando están los helicópteros recogiendo a algunas de las víctimas. Estamos analizando las imágenes y a ver si podemos comentar algo la semana que viene. Hay una cosa importante, la contaremos la semana que viene. Hay una actualidad, vamos a pedir la opinión de buenos amigos de la astronomía, pero quizá la semana que viene tengamos alguna sorpresa. Siempre hay historias absolutamente maravillosas. Nosotros en la web hemos colgado una de ellas y habla del Sol. Un muchacho de 14 años de Tafalla en Navarra, Enrique Lauroba, 14 años, ha conseguido las mejores fotos, vamos a decirlo así, del año en una prestigiosa publicación norteamericana del Sol. Tiene un humilde telescopio, mucho esfuerzo, ha hecho un blog de astronomía y desde su azotea en Tafalla, Navarra, que no es ningún centro astronómico mundial evidentemente, sino solo con su esfuerzo y su entusiasmo, vigilando noche a noche las estrellas, con el ánimo de encontrar algo, ha hecho unas fotografías impresionantes y, repito, un medio prestigiosísimo a nivel digital en Estados Unidos que elige una foto por día del universo y luego da premios a las fotos del año, le ha dado, digamos, el galardón de las mejores fotos del Sol. Y no es un gran astrónomo, solo es un pequeño aficionado y seguidor de Carl Sagan. Hemos recogido las fotografías de Enrique Lauroba. Es un trabajo que además tengo el orgullo de decir que ha hecho mi primo Mayur, que lo recogió en Diario Noticias de Navarra, donde él trabaja, y es una historia tan bonita, tan hermosa. Un niño de 14 años consigue lo que consigue en pocos observatorios, ¿no? Unas fotos de manchas solares impresionantes, que tienen que ver con lo que está pasando. Así que la semana que viene quizá podamos informar con mayor profundidad.